Muy buenos días, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia. Profesor, buenos días. Vamos a hablar hoy día de historia, de la revolución del 16 de julio. Así que, ¿cómo deberíamos entender hoy la revolución del 16 de julio de 1809 en La Paz dentro del contexto latinoamericano? Bien, es un momento muy importante. Es un momento muy importante, ¿por qué? Porque es un momento en el que se da inicio a una larga lucha por la causa de la independencia. Es verdad que hubo anteriormente otros levantamientos, especialmente desde 1805 ya se habían manifestado varios movimientos en contra de la dominación de la corona española, pero es a partir del año de 1809 que va a comenzar propiamente lo que se conoce como la Guerra de Independencia. La revolución del 16 de julio va a dar origen a una instancia de gobierno que nosotros conocemos como la Junta Tuitiva. Esa instancia de gobierno va a tomar varias decisiones, sobre todo en el tema de impuestos, pero también para gobernar a la sociedad, lo cual es muy importante, y va a generar su propio ejército. Y ese ejército va a llegar a combatir en el mes de octubre del propio año de 1809, dando inicio a las hostilidades que enmarcan a la guerra de independencia. Entonces, es un momento clave, es un momento en el que la ciudadanía, cansada del abuso que se instauró sobre la urbe paceña, pero también sobre su zona de influencia, sobre toda la Intendencia de La Paz, que es el antecedente del Departamento de La Paz, pues fue sintiendo durante todo el siglo XVIII y que se acrecentó después de las rebeliones indígenas desde 1780 hasta 1783. Entonces había mucha rabia y mucho resentimiento ya acumulado en contra de la corona española, que estalló precisamente ese 16 de julio de 1809. Muy bien, licenciado Jorge Abastoflor, en torno esto entonces a la historia, es el origen de la revolución del 16 de julio, un hito importante para Bolivia, obviamente conmemora la gesta libertaria contra el dominio español. ¿Por qué es importante que nosotros como bolivianos y en este caso acá como paceños podamos entender la historia? ¿Esto ayudará al tema de la identidad que tenemos ahora como personas, como individuos? Bien, yo creo que es importante destacar el hecho de que pues no nos damos cuenta de qué es lo que estamos celebrando normalmente el 16 de julio. Hay personas que llegan a confundir incluso el 16 de julio con el día de la fundación de la ciudad de La Paz, cosa que no es cierta. ¿Por qué? Porque en realidad este 16 de julio de 1809 pues representa el comienzo de la lucha por la causa de la independencia, particularmente en la ciudad de La Paz y en su zona de influencia, mientras que la fundación de la ciudad de La Paz es de 1548 y que la celebramos el 20 de octubre, aunque esa fecha no tiene tanta importancia, tanta relevancia. Pero volviendo al tema, pues nos hace falta cultivar esta cuestión de identidad. Sí, nuestros antepasados fijaron el 16 de julio como una fecha que debe celebrarse cada año y que debe celebrarse además con participación de instituciones, de colegios, una participación civil, cívica, militar, es precisamente porque no quisieron que nos olvidemos de que ese día comenzó una lucha que va a dar origen a la guerra de independencia, pero que también va a decantar en la libertad que disfrutamos actualmente. No podemos entender quizás en la actualidad cuál es la magnitud del cambio que ha ocurrido, pero no es lo mismo vivir dentro de una estructura monárquica absolutista a vivir en lo que vivimos actualmente, una república democrática. Hay un cambio trascendental que tiene que ver con las libertades de las personas que se han ido cultivando a lo largo del tiempo y que con deficiencias, por supuesto, como en toda sociedad y en todo estado, pues las disfrutamos en la actualidad. Aparte de Pedro Domingo Murillo, porque se escucha mucho hablar de él, ¿no es cierto? Es protagonista porque ha liderado este primer grito de independencia en La Paz, ¿no es cierto? En todo caso sería el segundo en América Latina. Sin embargo, lo que tenemos que destacar también algunos otros personajes a quienes podríamos hacerlo, no se habla mucho de ellos. Sería muy importante destacar la figura de José Miguel Lanza. José Miguel Lanza, que formó parte de todo este proceso
inclusive antes de 1809, junto a sus hermanos, los hermanos Lanza, o García de la Lanza en realidad, y que formaron parte de todo este proceso, decía, y que en el caso de José Emilio Lanza llegó a convertirse en el comandante de la Republiqueta de Ayopaya, una republiqueta que surgió en la frontera de lo que actualmente son los departamentos de La Paz y Cochabamba, la Republiqueta de Ayopaya, que se conoce como la Republiqueta Invulnerable, y va a ser este personaje el que le va a dar la bienvenida a Antonio José de Sucre cuando, después de cruzar el río Desaguadero, llega a la ciudad de La Paz y José Miguel Lanza pues lo recibe diciéndole: bienvenido, mariscal, a esta tierra que ya es libre. Esas fueron las palabras de este gran personaje de nuestra historia, que ha quedado opacado, ha quedado olvidado por distintos motivos y que es necesario recordar en este momento. ¿Por qué? Porque también formó parte de todo este proceso que tiene que ver con el 16 de julio de 1809. Me gustaría destacar también la figura de el cura Ildefonso de las Muñecas, que lideró otra republiqueta en el norte del departamento de La Paz. Aunque Ildefonso de las Muñecas no era paceño, sino que su origen es tucumano, del Tucumán argentino, él vino desde Cusco con una tropa durante este proceso de independencia, llegó hasta la ciudad de La Paz y ya con habitantes de la zona, con habitantes de la región, estableció la Republiqueta de la Arecaja en el norte del departamento de La Paz. Con mucho éxito sobrevivió esta republiqueta por más de 2 años y sentó las bases de lo que sería la identidad del departamento de La Paz. También es un personaje olvidado y también se ha olvidado la importancia de la republiqueta de la Arecaja para todo el proceso de independencia y también para todo el proceso de la conformación de nuestra identidad nacional. Wow, hablábamos de personajes, pero ahora que hablábamos de personajes, ahora también hablemos de símbolos. Y yo quiero decir, ¿cuáles son los símbolos más potentes que todavía nos conectan con ese espíritu libertario? Yo creo que el símbolo más importante es la bandera rojo y verde. La bandera rojo y verde o punzó y verde, que es actualmente la bandera del Departamento de La Paz, que la podemos ver en todos los actos cívicos. Esta es una herencia de la Republiqueta de Ayopaya. Esa era la enseña que llevaban a la batalla los combatientes de la Republiqueta de Ayopaya. Y, por supuesto, esa fue la bandera que recibió a Antonio José de Sucre en ese evento que les acabo de relatar, del encuentro entre Antonio José de Sucre y José Miguel Lanza. Y a partir de ese momento, primero se convirtió en la primera bandera nacional, verde, rojo y verde, y posteriormente heredó esta bandera el Departamento de La Paz con el clásico color punzó y verde que vemos actualmente flamear en todas nuestras instituciones públicas y en algunas instituciones privadas. Licenciado, ¿se estará haciendo la revalorización del legado que han tenido los protomártires o que han dejado los protomártires en la construcción de la identidad paceña? Vemos mucho civismo, por ejemplo, de los 16 de julio, sin embargo, esa es la pregunta, ¿no es cierto?, el tema de la revalorización. Creo yo que existe un sano recuerdo de nuestros héroes y de nuestros mártires, los que han luchado por la causa de nuestra independencia, de nuestra libertad y también, por qué no decirlo, de nuestra felicidad. Sin embargo, con el correr del tiempo esto se ha debilitado por varias razones, porque se ha eliminado la materia de cívica, por ejemplo, del currículo de formación nacional dentro de las escuelas y de los colegios, o ya sea porque no comentamos estas cosas ya en las familias, no hablamos de estos héroes. Es un momento de reflexión, precisamente estamos en el año del Bicentenario, año en que se celebra 200 años de haber firmado nuestra Acta de Independencia, y es un momento no solamente de reflexionar, sino de tomar decisiones para llevarlas a la acción. Es necesario llevar a la acción no solamente la revalorización, sino además el aprendizaje de las cosas que hicieron nuestros antepasados. Estamos acostumbrados a ver a la historia para aprender de los errores, para no repetirlos, como siempre se nos dice. Lo que debemos hacer también es aprender de las cosas positivas, de las victorias, de las glorias de nuestros antepasados, para replicarlas en la actualidad, porque sí las hubo, y las hubo en demasía.
y son estos aspectos los que hemos estado olvidando a lo largo del tiempo. Más allá de recordar un martirio, más allá de recordar que vivieron en heroísmo pero murieron en la pobreza, más allá de recordar los aspectos negativos que pudo tener cada uno de estos personajes, que al final de cuentas eran seres humanos tal y como somos nosotras y nosotros en la actualidad, con luces y con sombras, pues nos dejaron un legado y vivimos en ese legado. No es que lo poseemos, vivimos en ese legado, vivimos en libertad, vivimos en una república, vivimos en un estado independiente, vivimos en una sociedad que es capaz de poder tomar decisiones por sí misma. Y eso es gracias a nuestros antepasados que lucharon precisamente para que podamos contar con esas libertades que ahora gozamos. Licenciado, desde su punto de vista, ahora hablemos del tema histórico, ¿no? Usted dice que con las materias de cívica es como que se está reduciendo un poco la importancia de la historia, pero ¿cómo podemos revitalizar el estudio de la historia en las universidades y espacios públicos? Yo creo que es muy necesario renovar el material que se está brindando como material principal y como material de apoyo. Estamos abordando temas como abordábamos esos temas después de la Revolución de 1952. Estamos tomando textos incluso que se produjeron en la década de los años 70 o de los años 80 del anterior siglo. Y ya desde ese momento hasta el presente ha habido mucho avance en la investigación histórica, en la investigación sociológica, en la investigación de todas las ramas humanísticas que hacen precisamente al conocimiento y a la comprensión de nuestro pasado. Hemos avanzado muchísimo y todo ese avance está en libros que nunca llegan a los establecimientos educativos, que nunca llegan a las universidades. Y eso es un ciclo que debemos romper, debemos introducir este nuevo conocimiento, o no tan nuevo ya, conocimiento que se ha producido y que ha cambiado radicalmente la forma en que conocemos e interpretamos nuestro pasado. Sobre todo el tema de conocer aquellas cosas felices, aquellas cosas positivas, las victorias, el crecimiento, las glorias que ha tenido nuestro país en nuestro pasado, tienen que tomar protagonismo para ir en contra de esta tendencia que hemos tenido prácticamente ya por un siglo, quizás un poco más, de destacar solamente los aspectos negativos de nuestra historia con distintos motivos, normalmente particulares, privados e inclusive personales, o ideológicos y partidistas. Dejando de lado esto, pues vamos a rescatar el inmenso valor de las cosas positivas que nos han legado nuestros ancestros. Licenciado, yo quiero destacar que ahora usted se encuentra valga la redundancia, usted está en un encuentro en la ciudad de Sucre. No sé si nos podría comentar un poco de esta actividad, porque tenemos entendido que se ha extendido hasta hoy, 15 de julio, y esto es una reunión, un encuentro internacional de historiadores hispanoamericanos por el Bicentenario de Bolivia. ¿Qué es lo que se quiere lograr en este encuentro, por favor, ya que estamos hablando precisamente de todo esto que son los gritos para la independencia que se han dado, por ejemplo, acá en Bolivia? Estamos aprovechando el tema del Bicentenario y todo eso. Sí, es cierto, estamos en el Encuentro Internacional de Historiadores Hispanoamericanos por el Bicentenario aquí en la ciudad de Sucre. Hemos estado reunidos desde el día sábado, el encuentro termina el día de hoy por la tarde. Han asistido 4 países, aparte de Bolivia, han estado Argentina presentes, Chile, Colombia y Perú, y por supuesto nuestros historiadores e investigadores históricos de Bolivia. Primero, lógicamente, el rescate, conocer cuáles son los nuevos conocimientos que se han generado, cuál es el nuevo conocimiento que los investigadores han producido en el último tiempo, en primer lugar, y ponernos al día con estos avances, porque la historia es una ciencia, y como ciencia permanentemente está avanzando, permanentemente se encuentran nuevas cosas que complementan o cambian definitivamente la visión que tenemos acerca de algún evento en el pasado. Además de todo esto, queremos aprovechar la oportunidad, por supuesto, de poder compartir este conocimiento con historiadores y con representantes de otros países. ¿Para qué? Para comenzar a construir una historia conjunta. Tenemos muchas cosas en común, sobre todo en lo que se refiere
a la visión que hay acerca de la independencia. Pero por supuesto, cuando comienza la independencia de los países, cada uno de nuestros países intenta buscar su propia identidad. Y ahí es donde comienzan las disputas, y ahí es cuando comienzan, por supuesto, las disonancias en lo que se refiere a la interpretación de la historia. Entonces es necesario sembrar la semilla. ¿Para qué? Para que en un futuro, Dios quiera, cercano, pues podamos tener una historia común, una historia conjunta de nuestros países, y a partir de ello generar algo que nuestros libertadores, nuestros ancestros que lucharon por la libertad, por la independencia, pues buscaban desde un principio, que es el de construir un espacio común para todos nosotros. No necesariamente un solo país, pero sí un espacio común en donde podamos entendernos y podamos complementarnos para poder crecer de una manera sincrónica, de una manera conjunta, unida. Y eso es lo que hemos estado trabajando en estos días, y creo que hemos sentado las bases, unas bases muy importantes para poder hacer esta construcción conjunta de la visión de nuestro pasado. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta, Sergio? Licenciado, ya para finalizar, una de las frases más conocidas de Pedro Domingo Murillo es: la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar, ¿no? Pero ¿cree usted que esa llama sigue viva? ¿Cómo la mantenemos encendida? Yo creo que sí. La flama todavía quema, la flama todavía quema. Somos un pueblo libre, somos un pueblo que lleva al extremo inclusive muchas veces su libertad y no permite que se le prive de ella. Y de eso hemos dado prueba muchas veces en nuestro pasado, y por supuesto que seguiremos dando pruebas de ello en el presente y en el futuro. Quien no desea la libertad por la libertad en sí misma merece ser un esclavo. Y es mi firme opinión de que en Bolivia todos somos ciudadanos libres, y la libertad es algo que preciamos demasiado y estamos dispuestos a morir por ese valor. Y eso lo podemos encontrar en nuestra literatura, lo podemos encontrar en nuestra historia y por supuesto en las acciones que llevan a cabo nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas cada día, incluso al salir a trabajar cada mañana y enfrentarse con la dura realidad que estamos viendo. Salir a trabajar, salir a ganarse el pan, salir a sostener a la familia, es un grito de libertad.